Un saludo cordial a todos los usuarios de YouTube. Mi nombre es José Ramírez, pertenezco a la Escuela Politécnica Nacional, a la Facultad de Ciencias, en la carrera de Física. En esta ocasión les voy a presentar las ecuaciones de Maxwell. Veremos las 4 ecuaciones de Maxwell con su nomenclatura usual dada en la literatura. Veremos su forma integral, su forma diferencial, algunos ejemplos, conclusiones y la bibliografía. En este caso vamos a usar estas siguientes constantes, el sistema gaussiano y el sistema internacional, donde epsilon sub 0 es la permitividad en el vacío, medido en faradio sobre metro, mu sub 0 es la permeabilidad magnética, medido en Tesla metro sobre amperio, y donde C es la velocidad de la luz en el vacío, medido en metros por segundo. Ok, la primera ecuación de Maxwell, también se le conoce como ley de Gauss, y relaciona el campo eléctrico generado por una superficie gaussiana cerrada y la carga contenida en dicha superficie. Entonces esta es la carga neta en dicha superficie y este es el campo eléctrico en una superficie gaussiana cerrada. Esta es una constante. Y esa ha sido la interpretación física. Porque donde vemos matemáticamente, tenemos una integral de superficie, una superficie cerrada, sobre una superficie cerrada, y una integral volumétrica que encierra a todo el volumen de dicha superficie. Entonces, la forma diferencial de la ley de Gauss simplemente nos dice que el campo eléctrico es un campo potencial, es decir, que las cargas positivas actúan como fuentes y las cargas negativas actúan como sumideros. Y que, en este caso, el campo eléctrico converge a todo el espacio. Además, podemos ver que en este caso la divergencia del campo eléctrico es igual a una constante por la densidad de carga volumétrica. Como podemos ver, las cargas positivas van hacia las cargas negativas. Aquí tenemos una superficie esférica, una esfera, y en este caso los diferenciales de superficie están hacia afuera. Aquí también vemos una superficie cilíndrica, cuyo objetivo es hallar el campo eléctrico, donde el campo eléctrico y el diferencial de superficie tengan las mismas direcciones. Por lo tanto, el campo eléctrico sale de la integral y simplemente se hace una integral de superficie. Integral de superficie de una esfera o integral de superficie de un cilindro, con ese objetivo de hallar el campo eléctrico. Aquí está únicamente, en resumen, el campo eléctrico que sale radialmente hacia afuera y el vector normal de superficie que también está hacia afuera en la misma dirección. También se relaciona con el flujo. Aquí podemos ver el flujo que corresponde a esta integral de superficie. Podemos tener un flujo neto nulo, las mismas líneas que entran son las que salen. Un flujo positivo porque las líneas que salen no se compensan, entonces tenemos un flujo positivo. Y un flujo negativo porque se dirigen hacia adentro. La segunda ecuación de Maxwell simplemente nos muestra la orientación de las líneas de campo magnético y también se la conoce como la segunda ecuación de Maxwell para el magnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo. Como podemos ver, aquí la única interpretación física que nos dice esta expresión es que el campo magnético es cerrado sobre sí mismo. Quiere decir que si nosotros calculamos el campo magnético en una superficie gaussiana cerrada S, lo que vamos a ver es que esto nos da un valor nulo. Gráficamente lo vamos a ver. Y la divergencia del campo magnético es nulo también. Lo que nos dice es que, en este caso, el campo magnético, sus líneas del campo magnético son cerradas sobre sí mismas y que el campo magnético diverge en todo el espacio. Como podemos ver, aquí tenemos superficies gaussianas cerradas y en este caso vemos que el campo magnético entra a la superficie y sale. Entonces las mismas líneas que entran son las que salen, comprobando así la ley de Gauss para el magnetismo. También podemos tener en un imán el mismo caso. Listo. Ahora vemos la tercera ecuación de Maxwell. También se la denomina como la ley de inducción de Faraday. Entonces hace referencia a la variación del flujo magnético en la creación de campos eléctricos solenoidales. Entonces vemos dos distintos casos. Lo único que hay que recalcar es que el campo eléctrico potencial es el que se genera por cargas y el campo eléctrico solenoidal se origina por variación de flujo magnético. Aquí podemos ver la variación del flujo magnético, ya no tenemos una superficie cerrada y esto va a crear un campo eléctrico solenoidal y por tanto también va a crear una corriente inducida. Por eso se le conoce como ley de inducción de Faraday al variar el flujo magnético. Como podemos ver, la forma diferencial nos dice que el campo eléctrico solenoidal
solamente puede ser creado a través de variación de campos magnéticos en el tiempo. ¿Cómo se puede crear? Bueno, pues fácil, simplemente movemos un imán, entonces en esta espira se va a crear este campo eléctrico solenoidal. Y como podemos ver acá, al mover el imán también se va a inducir una corriente. Aquí, si nosotros tenemos en presencia un campo magnético externo constante, si nosotros rotamos la espira, también va a cambiar el flujo magnético y por lo tanto se va a inducir una corriente. También si es que disminuye el radio en presencia de un campo magnético externo constante. Aquí también podemos ver que el signo va a cambiar, el signo de flujo magnético puede cambiar y se lo debe multiplicar siempre por el signo menos que está adelante de la expresión. Ok, entonces para diferenciar, tenemos un campo magnético, un campo eléctrico potencial, que se origina por cargas, donde las cargas positivas son las fuentes y las cargas negativas los sumideros. O tenemos también el campo eléctrico solenoidal, que se crea al variar un campo magnético en el tiempo. Si tenemos un campo magnético constante, en este caso no habrá este campo eléctrico solenoidal, sin embargo sí podemos tener una variación de flujo magnético en un campo magnético, en presencia de un campo magnético constante. Ok. La cuarta ley o ecuación de Maxwell se le denomina la ley de Ampère-Maxwell. Entonces se hace referencia a las corrientes de desplazamiento y a las corrientes de conducción. Entonces siempre que tengamos campos eléctricos variables en el tiempo, vamos a tener una corriente de desplazamiento. Y si nosotros en un conductor tenemos corriente y hacemos la circulación de un campo eléctrico, tendremos en efecto la corriente de conducción. Esto es una constante en una superficie de S, en un contorno de L. Esto es una integral de línea y esto es una integral de superficie. Entonces, el rotacional simplemente nos dice que el campo magnético solo puede ser solenoidal y que en general nosotros debemos de considerar la corriente de conducción y de desplazamiento, siempre que haya campos magnéticos variables en el tiempo. Un ejemplo, aquí tenemos la circulación del campo magnético. Va a ser proporcional, va a inducir esta corriente I. O también tenemos la circulación de esta corriente que va a provocar un campo magnético. Ok, también tenemos otro contorno amperiano más grande que va a abarcar más corriente y un contorno amperiano más pequeño que va a abarcar menor corriente. Aquí tenemos una corriente de desplazamiento en un capacitor de placas paralelas. Vemos que el campo eléctrico siempre es dirigido de las cargas positivas hacia las negativas. El campo eléctrico potencial, el campo eléctrico solenoidal, se va a crear mediante este contorno amperiano. Ok, en la forma diferencial, aquí tenemos cómo la densidad de corriente va avanzando en esta superficie imaginaria, en este contorno imaginario. Ok, entonces en resumen, nosotros tenemos que las ecuaciones de Maxwell para el campo electrostático, tenemos que el campo eléctrico solo puede ser originado por cargas, y en este caso, la divergencia del campo eléctrico no es nulo. Es proporcional a la densidad de carga volumétrica. Y que en el campo eléctrico a través de una superficie gaussiana cerrada es igual a la carga encerrada en ese volumen. Las ecuaciones de Maxwell para el campo magnetostático simplemente nos dicen que el campo magnético es cerrado sobre sí mismo con la divergencia del campo magnético y que en efecto no existen monopolos magnéticos. Siempre que dividamos un imán vamos a tener el polo norte y el polo sur y no vamos a tener separadamente el polo norte o el polo sur. Las líneas de campo magnético son cerradas sobre sí mismas y que si nosotros encerramos el campo magnético en una superficie gaussiana S, este va a ser nulo. También tenemos que en este caso el campo magnetostático es cuasi estático, debido a que tenemos una corriente que se está conduciendo. Entonces, como hay flujo de electrones, eso no se puede decir que es algo estático, es algo cuasi estático. Y aquí tenemos simplemente la ley de Ampère. La ley de Ampère-Maxwell es la que relaciona las corrientes de desplazamiento también. Pero cuando existen campos magnéticos variables en el tiempo, en este caso no tenemos un campo magnético variable en el tiempo, puesto que no hay la inducción ni la creación de un campo eléctrico solenoidal, ni tampoco una corriente inducida. En conclusión, nosotros tenemos que de acuerdo al teorema de Helmholtz, el campo eléctrico y el campo magnético están completamente determinados, puesto que conocemos su divergencia y su rotacional. Las cuatro ecuaciones no son linealmente independientes. Además, la fuerza de Lorentz, la ecuación de la continuidad complementa a las ecuaciones de Maxwell,